En vigor el nuevo Código de Trabajo aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado 20 de diciembre de 2013. Sobre esta ley número 116, que sin dudas tiene una importancia capital para el empleo, el trabajo en nuestro país, estaremos hablando hoy en esta mesa redonda en la que además pues estaremos aludiendo a la legislación complementaria a este Código del Trabajo. Para ello tengo el placer de que me estén acompañando en nuestro panel la compañera Martelena Feitó Cabrera, viceministra primera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la compañera Gisela Duarte Vázquez, miembro del Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, la compañera Odalis González López, viceministra del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y Olga Lidy Alapón Travieso, especialista de la Dirección Jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Con ellas estaremos compartiendo este espacio de nuestro programa, abundando en los detalles de este Código de Trabajo y su legislación complementaria. Quiero dar la bienvenida acá en nuestro estudio a la compañera Margarita González Fernández, ministra de Trabajo y Seguridad Social, que nos acompaña aquí en el estudio, y también al compañero Ulises Gilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, también a los viceministros de Trabajo y Seguridad Social, director jurídico y la subdirectora jurídica de ese ministerio, a los miembros del Secretariado Nacional de la CTC, funcionarios de la Central de Trabajadores de Cuba y a los secretarios generales de los sindicatos de Industria, Comercio, Gastronomía y Servicios, Transporte, Educación, Ciencia y Deporte y la Salud, así como representantes del Sindicato Nacional de los Trabajadores Azucareros que nos están acompañando como invitados en el estudio. Les propongo a ustedes que nos acompañen en los próximos 55 minutos de programa para abundar sobre esta importante legislación y además, por supuesto, para durante el transcurso del programa estar escuchando sus opiniones a través de las llamadas telefónicas. Ya está habilitado el teléfono 831-2484 para que se comuniquen con nosotros. Acompáñenos. Bueno, las regulaciones, la legislación que es sobre el tema del trabajo está presente en nuestra cotidianidad, pues ahora tiene un nuevo componente. Este Código del Trabajo, acabado de poner en vigor el pasado 18 de junio, tiene pues numerosos componentes. Salimos a la calle, nuestros reporteros salieron a la calle a preguntar sobre el conocimiento que tenía la población del nuevo Código de Trabajo, y estas fueron las respuestas que encontramos. Todo trabajador debe estar al día en las leyes y en los códigos, y más en este caso referente al trabajo. De eso no sé explicarte mucho porque no estoy empapado en lo que es, así que no puedo responderte así con mucha precisión. En realidad no lo he leído, quizás lo haya podido consultar en algún momento, pero bueno, no lo he leído completamente. Es importante conocerlo porque ahí se regula todo, se regula el bienestar de la seguridad social, se regula los artículos que tienen que ver con el sistema de trabajo a nivel nacional. Por eso es importante que los trabajadores conozcan sus derechos y los deberes que tienen que tener para la sociedad. Vaya, soy contrapopista y no... Hay algunas cosas que han cambiado y ahora con los nuevos que han implementado con los cuentas propias y con la licencia de paternidad y todo eso para amparar a todas las partes, a todos los trabajadores, no solamente a los que están en efectos estatales, sino también a los que están implementando ahora las nuevas actividades. Uno mismo a veces quiere informarse, pero yo no sé dónde tengo que buscar una revista, si es por la televisión o algo, para poderme informar, pero no sé. No sé a quién le voy a preguntar para que me informe sobre eso, porque para uno también saber. Se hace cumplir, hay puntos que quizás no se hagan cumplir, que quizás los mismos trabajadores lo desconozcan por desconocimiento, pero en general yo creo que se hace cumplir. Yo soy funcionaria del ONAR. Los funcionarios no podemos apelar al órgano de justicia laboral, ni podemos apelar a la CTC a pesar de ser sindicalistas y pagar el sindicato. Eso no se midió en ninguna parte, ¿entiendes? Entonces, cuando tienes cualquier problema con la administración, no te defiende ni sindicato ni órgano de justicia laboral. Sobre eso no hubo ningún pronunciamiento especial. Bueno, son algunas de las interrogantes, de las opiniones que ustedes nos dieron. Por supuesto que tendremos más mañana
en el segundo espacio de la mesa redonda a través de sus llamadas telefónicas, los correos electrónicos y también sus opiniones en los sitios web Cuba Debate y la mesa redonda. Pero hoy intentaremos acercarnos a algunas de esas interrogantes. ¿Por qué este nuevo Código de Trabajo? ¿Cuáles son las principales regulaciones que contienen, las novedades que tiene este Código de Trabajo? ¿Cómo el sindicato, como planteaba esta persona, participa precisamente en una correcta implementación de ese Código de Trabajo y defiende los derechos de los trabajadores? De todo eso estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda. Me gustaría, viceministra Martelena, empezar precisamente cuáles fueron los objetivos, los principios que llevaron a modificar el Código de Trabajo. ¿Por qué fue necesario dar este paso y cómo valoran ustedes todo el proceso que llevó desde la discusión hasta la promulgación de este Código del Trabajo? Buenas noches, Randy, buenas noches a todos los compañeros. Bueno, hay varios asuntos que fundamentan la modificación de este Código de Trabajo. Primeramente, los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, aprobados en el 6º Congreso del Partido y ratificados posteriormente por la Asamblea Nacional del Poder Popular, para actualizar nuestro modelo económico, que reconoce y promueve, además de la empresa estatal socialista como forma fundamental dentro de la economía nacional, otras formas de gestión no estatal. Lo que exige un sistema normativo legal atemperado a las relaciones de producción que en tal sentido se manifiestan en la economía. Ahora, de los lineamientos que se aprobaron en el 6º Congreso del Partido, hay 18 que están directamente vinculados con las políticas sobre las relaciones de trabajo, la remuneración y el tema relacionado con la organización del trabajo, lo que también era importante que se tuviera en cuenta a la hora de modificar el Código de Trabajo. Y también se tuvo en cuenta el Código de Trabajo anterior, que se había aprobado en el año 1984, se encontraba en vigor desde el año 1985 y ya había sido modificado por normas de similar rango posterior a normas posteriores, y también tuvimos en cuenta los convenios y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo que Cuba tiene ratificado. Así que además de ser un Código del Trabajo que respondía a otras condiciones económicas que tenía el país, ya de hecho había sido modificado por varias regulaciones, es decir, había una dispersión ya legislativa en este sentido. Sí, había sido, el Código anterior tenía 14 capítulos y ya 7 de ellos habían tenido modificaciones por normas de rango similar. Entonces, evidentemente, se requería una actualización atemperada a los cambios que estaban surgiendo en la economía a tenor de la aprobación de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución. Entonces, a partir de esta fundamentación, el gobierno aprobó la política para elaborar un proyecto de Código de Trabajo, el que luego de un amplio proceso de discusión que involucró a la mayoría de los trabajadores del país y también a los diputados, finalmente, en diciembre del año pasado, en el 2013, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la ley número 116, Código de Trabajo, que como bien decía al inicio de tu intervención, se puso en vigor desde el 18 de junio pasado, de conjunto con su reglamento del Código de Trabajo y otro grupo de disposiciones referidas a relaciones de trabajo particulares para determinadas actividades y también en algunos aspectos relacionados con reglamentos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Si fuéramos a valorar este código recién aprobado, Martelena, ¿cuáles serían los principios más importantes a destacar de esta nueva legislación y cuáles son los cambios fundamentales que tiene con respecto a aquel del año 85? Bueno, hay un elemento fundamental que son los elementos que componen la relación de trabajo a partir de este código. En primer lugar, este código regula las relaciones de trabajo que se establecen entre los trabajadores y los empleadores. Ahora, este empleador puede ser lo mismo una persona jurídica o puede ser una persona natural, como te decía anteriormente, para dar respuesta a esa transformación, a esos cambios que tiene la economía, donde hay una empresa estatal socialista como entidad fundamental, forma fundamental dentro de la economía cubana, pero además hay otras formas de gestión y por tanto ahí hay un importante cambio que se amplían los sujetos de derecho de estas relaciones de trabajo a partir de que se establecen un nuevo concepto de empleador en el Código de Trabajo. Es decir, que ampara por primera vez entonces a los trabajadores de las formas no estatales de gestión. Sí, sí, es correcto. También
se establece para los trabajadores que laboran sin subordinación a un empleador que se les reconocen los derechos y las obligaciones de la seguridad social y otros que la ley reconozca. También se actualizan los principios que rigen el derecho de trabajo en Cuba. Aquí un aspecto muy importante es que se incorpora el papel del trabajo y los ingresos que por él se reciben como vía fundamental tanto para el desarrollo de la sociedad como para que los trabajadores y sus familias puedan satisfacer sus necesidades. Y también se incorpora un aspecto muy importante, es la no discriminación por orientación sexual ni por discapacidad en el trabajo. Ahora, con relación a la contratación hay un cambio fundamental. En el caso de los contratos de trabajo, se autoriza el empleo del contrato a tiempo indeterminado para labores discontinuas o cíclicas donde hay un incremento de la demanda de trabajadores en determinados periodos o temporadas. Fue uno de los temas que se discutió en algunas asambleas previas cuando se discutió este proyecto. Eso fue uno de los asuntos que más se debatió por los trabajadores y que conllevaron a modificaciones iniciales de la política que se había aprobado inicialmente. Esto es un contrato a tiempo indeterminado. En este caso se retribuye en correspondencia con el trabajo que realiza durante el periodo en que el trabajador esté laborando, sin perjuicio de que en el periodo interciclo se pueda contratar en cualquier sector o actividad y también devengar el salario por esa labor que realiza. Pero él tiene un contrato a tiempo indeterminado con esa entidad. Ahora, aquí hay un aspecto importante a destacar, es que las actividades y cargos en los que se aplica este tipo de contratos se aprueban por el Consejo de Ministros previa fundamentación de los organismos en los cuales se considera que tienen estas características, como por ejemplo en el sector azucarero. Y en este caso también se oye y se toma el criterio de la sección sindical, de la organización sindical en el nivel que corresponda. Ya se envió una comunicación a todos los jefes de los organismos para que presentaran en un término que se le dio hasta el 30 de julio para que en caso de tener actividades donde se requiera el uso del contrato a tiempo indeterminado cíclico, argumenten y fundamenten, previa consulta con el sindicato correspondiente, esta aplicación del contrato. Ahora, también hay una modificación en el caso de la jornada de trabajo semanal, que se flexibiliza y puede establecerse, a diferencia de lo que había anteriormente, entre 40 y 44 horas. Aquí se ratifica que la jornada de trabajo diaria es de 8 horas y que puede, en determinados días de la semana, incrementarse 1 hora más, o sea, hasta 9 horas en determinados días, pero sin que sobrepase el límite de las 44 horas semanales, lo que naturalmente es una protección para el trabajador. Pero como usted dice, flexibiliza, ahora es entre 40 y 44. Sí, eso cada entidad tiene que analizar de conjunto de los trabajadores, con la administración, con el sindicato, cuál es la jornada de trabajo que se va a aprobar en esa entidad que, como te explicaba, está flexibilizada y puede establecerse en ese rango, lo que nunca debe pasar las 44 horas semanales. Ahora, con respecto a las vacaciones, también hay un asunto importante que amerita la pena destacar, y es que cuando surgen circunstancias en que el trabajador deba permanecer en la entidad y no pueda salir de vacaciones, el empleador o bien puede acordar con ese trabajador, también oído el criterio de la organización sindical correspondiente, posponerle esas vacaciones o simultanear ese pago de las vacaciones con el salario del cargo, y en este caso siempre hay que garantizar al menos un descanso mínimo de 7 días anuales, porque tú sabes que las vacaciones tienen como objetivo que el trabajador se recupere de la fatiga física y mental que produce el trabajo. Ese es un elemento novedoso, que simultanea el salario con el pago de las vacaciones. Con el pago de las vacaciones. Eso es importante. Naturalmente, previo hay que agotar todas las opciones y las vías que establece el código en este sentido. Y también es importante destacar que se da solución a un viejo problema que existía, referido al otorgamiento de licencias no retribuidas para el cuidado de familiares que realmente no tenían anteriormente un respaldo en la ley, y aquí se autoriza a que el empleador pueda otorgar este tipo de licencias a los trabajadores que se encuentran en estas condiciones
siempre estableciendo el periodo de inicio y el periodo de finalización de esa licencia, porque al vencimiento de esta, si bien eso es una facultad que tiene la administración de concedértela, también el trabajador tiene la obligación de que al término del vencimiento de ese periodo tiene que reincorporarse al trabajo. Magdalena, esto responde también al hecho del envejecimiento propio de la sociedad cubana y que muchas personas ahora tienen que hacerse cargo incluso de sus familiares, padres o incluso tíos a veces que son ya personas de la tercera edad y están sin amparo. Sí, ahí en ese sentido realmente había un grupo de mujeres que próximas a la edad de jubilación tenían que abandonar el trabajo para dedicarse al cuidado de sus familiares, y esto realmente, esta opción posibilita esa flexibilidad. Naturalmente esto tiene que valorarse de acuerdo al tipo de trabajo que sea, a las condiciones del trabajador, o sea, esto es una facultad que tiene la administración, pero bueno, por lo menos ya hay un respaldo legal para poder conceder estas autorizaciones. Ahora, aquí hay otro aspecto importante, que es que se elimina el traslado institucional del expediente laboral, por lo que al término de la relación laboral de esa administración le entrega al trabajador ese expediente, el cual es responsable de su custodia y también de presentarlo en un nuevo centro cuando éste nuevamente se vaya a incorporar al trabajo. Y aquí también hay algunos aspectos que se precisan que no estaban tampoco en la ley anterior, que es el término que tiene la administración, tanto para actualizar como para confeccionar los expedientes laborales de los trabajadores con que establece un contrato de trabajo por periodos superiores a 6 meses, que es lo que establece la ley para los expedientes, así como el término para reconstruir los documentos acreditativos de salarios y tiempo de servicio a los fines de la seguridad social en caso de pérdida o extravío del expediente, que tampoco tenía un término para ello. Ahora, en correspondencia con esto que te acabo de explicar, o sea, en lo referido a la entrega al trabajador, al eliminarse el traslado institucional, se agrega como una nueva violación de la disciplina laboral modificar ese expediente laboral o introducirle documentos documentos que no tengan un valor legal, que estén falsificados a los fines de obtener beneficios tanto de carácter laboral como en materia de seguridad social. Ahora, referido a la superación de los trabajadores, en el caso de aquellos que estudian en la educación superior por interés personal, aquí hay un derecho que se les da a estos trabajadores de que en el momento en que las necesiten, el empleador debe otorgarle hasta 15 días de sus vacaciones, aun cuando éstas no estén concebidas en ese momento en el plan de vacaciones que a tales efectos elabora la administración, oído el parecer de la sección sindical en cada uno de las entidades laborales. Eso también es un derecho que protege a estas beneficia personas, a esos trabajadores estudiantes. Puede ser que en determinados periodos próximos, por ejemplo, a periodo de prueba, ellos tengan la necesidad, ante determinadas situaciones de carácter docente, de utilizar ese tiempo de vacaciones, y entonces el empleador le da ese derecho. Si no necesitan ese periodo para estudiar, no es obligatorio utilizarlo, claro, pero es una opción que tienen los trabajadores que los beneficia. Y para los recién graduados que se incorporan al trabajo, se establece que la preparación complementaria, que tradicionalmente se conoce como el adiestramiento laboral, puede desarrollarse directamente en el cargo que ese recién graduado está ocupando, empieza a ocupar, o para otro cargo que él posteriormente vaya a ocupar. Y en este caso, esta preparación también se flexibiliza y se establece en un periodo de hasta 2 años, prorrogable 1 año más, naturalmente, en correspondencia con las características de la actividad que está realizando y con los conocimientos que vaya desarrollando este trabajador. Con respecto al servicio social, aquí se ratifica el deber que tienen los estudiantes que se gradúan de los cursos regulares diurnos de la educación superior de cumplir el servicio social en la entidad donde son asignados. Y aquí viene un cambio. En el caso de los técnicos medios, solo van a cumplir el servicio social aquellos que en el momento de su graduación sean asignados a una entidad en cumplimiento de la demanda de fuerza de trabajo calificado. Si en ese momento no existe una demanda de fuerza de trabajo calificado, ellos están exonerados de cumplir el servicio social, y también eso es un
un cambio importante que tiene el Código de Trabajo. Y un aspecto novedoso que he dejado para el final entre los cambios que te explico, son cambios fundamentales, no son todos, es las relaciones de trabajo que se establecen entre las personas naturales. Hay un capítulo en el Código destinado a cómo se desarrollan estas relaciones y ahí hay un aspecto muy importante que son derechos mínimos. Fíjate, especificamos que son derechos mínimos que debe obligatoriamente garantizar el trabajador, el empleador que contrata a esos trabajadores. Por ejemplo, la jornada de trabajo. La jornada de trabajo, igualito que en el sector estatal, es de 8 horas, puede en determinados días de la semana incrementarse 1 hora más, pero hay un límite de 40 a 44 horas para que estos trabajadores laboren. No importa usted trabaja en el sector estatal o no estatal, su jornada laboral es de 8 horas, prorrogable hasta 9 horas en determinados días de la semana, de manera tal que no supere las 44 horas semanales, y eso es una garantía y una protección que tiene el trabajador. Bueno, la remuneración no puede ser inferior al salario mínimo que tenga fijado el país en ese momento, o sea, menos que el salario mínimo, naturalmente en proporción con el tiempo real que haya trabajado esa persona, no puede pagarse por el empleador a estas personas. Y también un día de descanso semanal, al menos un día de descanso semanal, y como mínimo 7 días de vacaciones para estos trabajadores. Y naturalmente todos ellos deben trabajar y así el empleador debe garantizarles condiciones seguras en materia de higiene, de seguridad e higiene del trabajo. Yo quería finalmente decirte que la aprobación de este código y su reglamento permitió una compactación bastante elevada de la legislación en materia laboral. Fíjate que se derogan 135 disposiciones jurídicas de diferentes rangos, lo que naturalmente esto va a posibilitar, a facilitar una mejor, en primer lugar, conocimiento y también una mejor aplicación de la legislación en esta materia, tanto por los empleadores, por los trabajadores y por las organizaciones sindicales. Gracias, Marta por todos estos detalles y por supuesto que hay más aquí en esta mesa redonda sobre el Código de Trabajo y toda la legislación complementaria que tiene esta importante ley para nuestro país. Fue verdaderamente difícil, sumamente difícil, que hiciéramos lo que hicimos sin que hubiese ocurrido un solo fallo. Es decir, desde que organizamos el movimiento, desde que adquirimos las armas, desde que las trasladamos, en 24 horas trasladamos el grueso de las armas. El trabajo fue en detalle, intenso. Escogimos los 160 hombres entre las células más, vaya que más conocidas. Entrenamos, nos asociamos a los clubes de tiro. Había 3 puntos. El hospital porque quedaba al fondo. La audiencia porque era un lugar elevado. Y nosotros teníamos que tomar el puesto de mando, era la misión mía. Tomar el puesto de mando. Pero vestido de sargento, llegando de sorpresa. Los demás tomaban las barracas donde estaban durmiendo los soldados. El fondo del hospital, donde estaría Abel con 20 hombres. El grupo de Raúl que estaba en el Palacio de Justicia. Y el grupo mío. Yo llevaba alrededor de 90 hombres, tenía que haber entrado. Pero con 60 se tomaba aquel fue una sorpresa. La confusión fue general. Logramos la sorpresa total. Ese era el plan, a mi juicio, era perfecto. A mi juicio. Si hoy tuviéramos que hacer eso otra vez, haríamos exactamente el mismo plan. Usted lo vio aquí en la Mesa Redonda.
Bueno, en las propias opiniones que escuchábamos al principio de la mesa redonda se hablaba de alguna manera de los conflictos laborales que se pueden presentar. ¿Cómo este código recoge ahora la solución de esos conflictos laborales? Sobre eso, pues quisiera hablar con Olga Lidy, precisamente especialista jurídica y que mucho ha trabajado en estos temas. Olga Lidy, ¿qué elementos refiere el código para la solución de los conflictos laborales y cómo ahora se organiza y se constituyen los órganos de justicia laboral? Bueno, buenas noches a todos los televidentes. El sistema de justicia laboral y la solución de los conflictos en las entidades estatales, Randy, se fortalece a partir de que los órganos se constituyen en entidades que cuentan con 50 o más trabajadores, en correspondencia con la organización sindical correspondiente. Mantienen estos órganos una composición tripartita y están integrados por un designado por la organización sindical, otro por el jefe de la entidad, y se incrementa a 3 o 5 los trabajadores que se eligen democráticamente en asamblea de trabajadores. De modo que se logre una mayor participación de estos trabajadores, que se solucionen los conflictos en el lugar donde se originaron con mayor rapidez y con menos costos procesales para las partes. Hay mayor representación ahora de los trabajadores y por lo tanto más posibilidades de que la justicia sea más cercana. Más cercana al lugar donde se origina. Exacto. Bueno, otro de los cambios que se introducen con el Código de Trabajo es el periodo de designación o elección de los miembros de los órganos de justicia laboral, que se disminuye a 2 años y medio para hacerlo coincidir con el periodo de elección de los dirigentes sindicales acordado en el último Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. En este momento, los directores de trabajo de conjunto con las organizaciones sindicales a cada nivel y las entidades en los territorios evalúan las propuestas de órganos a constituir, los de carácter territorial y los que van a ser integrados por 5 o 7 miembros. Desde este momento hasta el 31 de octubre se desarrolla el proceso asambleario para que se elijan los trabajadores que van a ser parte de estos órganos de justicia laboral. Y una vez que estos estén constituidos, se capacitan sus miembros en un proceso que debe concluir antes del 30 de noviembre. Algo a significar y que debemos resaltar es que hasta que el nuevo órgano de justicia laboral no esté constituido con la integración establecida en este nuevo código, los conflictos continúan resolviéndose por los órganos que existen en la actualidad, de modo que no quede ningún trabajador desprotegido y que no tenga, no sepa dónde reclamar una medida disciplinaria o un derecho de trabajo que le pueda ser vulnerado. Así que a pesar de que todavía está en proceso de constitución los nuevos órganos, pues no hay desprotección para el trabajador, es decir, siguen funcionando los que estaban hasta ahora vigentes. No, esto es un proceso que debe, que ya comenzó, que están en proceso de las asambleas y debe concluir hasta el 30 de noviembre con la capacitación de sus miembros, pero va a ser un proceso gradual y paulatino, o sea que a medida que los órganos se van constituyendo, se va capacitando a los miembros y ya pueden comenzar a actuar, pero no puede quedar ningún momento en que estos órganos no reciban una reclamación de un trabajador y que un trabajador no sepa dónde reclamar un conflicto de trabajo que pueda presentarse en este periodo de tiempo. Ahora, esos órganos de justicia laboral funcionan en las entidades estatales. Sí. Para el caso de los trabajadores que son contratados por una persona natural, es decir, por un trabajador por cuenta propia, o son contratados por cooperativas, ¿cómo ellos pueden reclamar ante la justicia cualquier violación de sus derechos laborales? Mira, a partir de la nueva incorporación que explicaba la compañera viceministra primera Martica, el Código de Trabajo establece que los trabajadores contratados por personas naturales autorizados para ello pueden reclamar pueden presentar sus reclamaciones en materia laboral directamente ante los tribunales municipales populares. Ahora, en el caso de las cooperativas y de las formas asociativas, ellos tienen un procedimiento específico para dirimir sus conflictos de trabajo. Y una vez agotado este procedimiento específico, los trabajadores contratados, o sea, los trabajadores asalariados de esas cooperativas y de esas formas asociativas, pueden entonces acudir, una vez agotado el procedimiento específico, a la vía judicial. O sea, ellos también llegan a los tribunales municipales populares. Es decir, que en ambos casos están amparados por los tribunales. Tienen garantías para acudir incluso hasta la vía judicial. Bueno, ya que estamos hablando de temas jurídicos, Olga Lidy, me gustaría profundizar en algunos elementos sobre las normas complementarias. Hablaba por la viceministra Marta de que se han aprobado un grupo de normas complementarias al Código de Trabajo. ¿Qué son estas normas complementarias? ¿A qué elementos van encaminados? ¿Quiénes las promulgan? Sí, a ver, Randy, las normas complementarias del Código comprenden el decreto número 326. Este decreto es el reglamento del Código de Trabajo, que establece los procedimientos para su aplicación.
Al amparo de un artículo, del artículo 76 del Código de Trabajo, varios organismos establecieron particularidades en su sistema en correspondencia con las actividades que desarrollan. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública reguló la contratación de los profesionales y técnicos de la medicina. En el caso de los ministerios de Educación y Educación Superior, regularon la evaluación del personal docente. El Ministerio de Cultura reguló las modalidades de los contratos de trabajo, la evaluación y las formas de remuneración de los trabajadores de la rama artística, que es algo muy especial. Asimismo, el Ministerio de Salud Pública actualizó los listados, o sea, las disposiciones relacionadas con el listado de enfermedades profesionales, el de cargos o actividades que por sus características requieren la realización de exámenes preempleo y periódicos. Que no son solo para los trabajadores de la salud, sino para todos los trabajadores. Eso abarca a todos los trabajadores del país, en cualquier sector además. El Ministerio del Interior estableció el procedimiento sobre la clasificación migratoria que deben obtener los extranjeros y personas sin ciudadanía para realizar actividades laborales o profesionales en el país. Asimismo, de manera similar, el Ministerio de Finanzas y Precios reguló el procedimiento financiero aplicable a los trabajadores que se movilizan en funciones de la defensa. Y nuestro ministerio aprobó los modelos y registros primarios para dar cumplimiento a lo que se establece en el Código de Trabajo. También se aprobaron algunos reglamentos y normas en materia de seguridad y salud del trabajo. En ese sentido, algunos organismos, los ministerios que dirigen y controlan políticas en determinados sectores, ramas y actividades, dictaron 11 disposiciones. Como por ejemplo, para poner algunos ejemplos, porque son 11 disposiciones, están relacionadas con la explotación segura de los medios de izado, la explotación de las calderas de vapor, la seguridad minera y eléctrica y la actividad de construcción civil, entre otros. Pues son 11 disposiciones que se dictaron y que todo se puso en vigor de conjunto con el Código de Trabajo. Son normas que ya están vigentes y que complementan todo lo que dispone el Código de Trabajo. Sí, salieron en las gacetas oficiales números 29 y 30 extraordinarias. Ya se pusieron en vigor a partir del 18 de junio. Gracias, Olga Lidia. Para informar. Para que la economía crezca, necesitamos invertir más. Para analizar aciertos y deficiencias. Es penoso, yo diría, porque a la administración tributaria ni al país le interesa que tengamos que aplicar régimen sancionadores. Para que su opinión se escuche. Pedri Montano también señaló en Cuba Debate: las unidades empresariales de base tendrán facultades para aprobar sus planes de la economía y el presupuesto y decidir pago de salario a sus trabajadores por los resultados. Para responder a sus preguntas. Quiero preguntar si esta normativa también se aplican en las empresas mixtas. Se actualiza y enriquece el alcance de esta figura empresarial. Mesas redondas de temas nacionales. Bueno, como se ha señalado durante nuestro programa, este nuevo Código del Trabajo abarca todas las actividades laborales del país, tanto los trabajadores del sector estatal como aquellos que elaboran en formas de gestión no estatal, dígase trabajadores por cuenta propia, cooperativas agropecuarias o no agropecuarias y otras formas de gestión no estatal. Por lo tanto, su aplicación es diversa y compleja. Y me gustaría, por supuesto, en este momento de la mesa redonda, acercarnos a cómo se va a controlar la implementación de este Código del Trabajo. Viceministra Odali, ¿qué autoridades son las que están facultadas para controlar el cumplimiento de lo dispuesto en el Código del Trabajo y todas estas normas complementarias que han sido informadas en nuestra mesa redonda de hoy? Bueno, buenas noches. El proceso de implementación y aplicación del Código de Trabajo, su reglamento y demás normas complementarias requieren de un adecuado control por la complejidad que usted mismo ha dicho que tiene estas nuevas normas que regulan la actividad laboral. Y precisamente las autoridades facultadas para ejercer el control será la Inspección del Trabajo, que realizará el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en todo lo referente a la legislación de trabajo y seguridad social. El Ministerio de Salud Pública lo hará
en todo lo referido a la medicina e higiene del trabajo. El Ministerio del Interior en lo relativo a la protección contra incendios y el uso de explosivos y sustancias peligrosas. Asimismo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente lo hará en el control, o sea, en lo relativo al uso de sustancias y control de sustancias biológicas, radiológicas y todo lo referente a la protección y conservación del medio ambiente en ocasión de la actividad laboral. Por supuesto que los organismos de la Administración Central del Estado, las entidades nacionales y los consejos de la Administración también son autoridades facultadas para realizar esta inspección del trabajo en sus propios sistemas. Asimismo, lo harán los empleadores en sus respectivas entidades o dependencias subordinadas. Ahora, esta facultad o este ciclo de control no estaría completo sin la participación activa de las organizaciones sindicales a todos los niveles, cuando éstas ejerzan su derecho de exigir precisamente a los empleadores el cumplimiento de la legislación de trabajo y de seguridad social, así como el cumplimiento de lo que se pacte entre las partes en el convenio colectivo de trabajo. También formará parte de este control de la actividad, de lo que se dispone en el convenio colectivo, su reglamento y demás normas complementarias, el ejercicio del derecho también de los trabajadores de promover ante los órganos y autoridades facultadas el reconocimiento y el cumplimiento de lo que se ha dispuesto en estas legislaciones en defensa de los derechos de los trabajadores. Una inspección fundamental en esta actividad laboral lo constituye precisamente la inspección que ejerce el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo. O sea, se ratifica nuestra oficina en el ejercicio de esta actividad y sus filiales en cada uno de los territorios. Y serán sujetos de esta inspección estatal todos los empleadores radicados en el país y otros que disponga la ley. Eso significa que incluye a todo tipo de empleadores, empleadores estatales, empleadores de empresas mixtas, empleadores privados, o sea, personas naturales que contratan a trabajadores. Todas estas autoridades de trabajo estarán facultadas para ejercer la inspección del trabajo en todos los sectores, en el estatal y en el no estatal. Aquí, Randy, yo también quisiera referirme a tal como había planteado la viceministra Marta, en la compactación de la legislación también se compactan los decretos leyes que aplicaba la inspección del trabajo y aparece entonces en el reglamento del Código de Trabajo definidas las infracciones que pudieran cometerse por los empleadores y que afectarían los derechos fundamentales de los trabajadores. ¿Cuáles son algunas de ellas, por ejemplo? Y nos estamos refiriendo precisamente a violación de los derechos en el empleo y la contratación al trabajo, a la protección a la trabajadora, al régimen de trabajo y descanso de nuestros trabajadores, a violar las políticas de salario y de seguridad y salud del trabajo, así como lo que está normado en cuanto a derechos de la seguridad social. Asimismo, en este reglamento se recogen las medidas que de manera directa puede adoptar la inspección contra los empleadores que cometan las infracciones antes mencionadas o pudiera, en otros casos, solicitar la aplicación de estas medidas. Por ejemplo, nos estamos refiriendo en el sector estatal de la economía, la solicitud de medidas disciplinarias, administrativas y de responsabilidad material a los empleadores que vulneren los derechos de los trabajadores. Y antes de concluir, quisiera referirme a la importancia que tiene este ejercicio de control, o sea, de la inspección del trabajo, que no se limita solamente a notificar al empleador los resultados de la inspección. Estamos hablando que de los resultados de este control serán informados o se brindará, suministrará información a los trabajadores
a las organizaciones sindicales correspondientes y por supuesto a los jefes de órganos, organismos, entidades nacionales, organizaciones de superior de dirección y otros que así se disponga para buscar la solución y adoptar las medidas que correspondan para lograr la efectiva aplicación de lo que se ha dispuesto en el Código de Trabajo y su legislación complementaria. Quisiera reiterar, viceministra Odali, todos los empleadores pueden ser objetos de estas inspecciones y todos deben estar dispuestos, por supuesto, a recibir este tipo de inspección. Asimismo, todos los empleadores radicados en el territorio nacional serán sujetos de la inspección del trabajo. Para hacer cumplir este código que se ha aprobado. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. Este martes, parte final y foro debate de la mesa redonda sobre el Código de Trabajo. Directivos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y representantes de la Central de Trabajadores de Cuba responderán este martes en la mesa redonda las opiniones e interrogantes de la población sobre el Código de Trabajo, en emisión que transmitirán Cuba Visión Internacional y Radio Habana, Cuba, desde las 7 de la noche. También participarán en un foro debate con los cibernautas en el sitio web Cuba Debate entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Acompáñenos a mirar más allá de la noticia. Bueno, mañana por supuesto estaremos en foro debate y también en mesa redonda, ampliando sobre toda esta información del Código del Trabajo e enfocándonos sobre todo en lo que más les interesa a nuestros televidentes y radiovidentes. Pero se hablaba acá, al hablar del Código de Trabajo, de los sindicatos, del papel de nuestra Central de Trabajadores de Cuba, de los sindicatos que tuvieron un rol importante, primero, Gisela, en la discusión del proyecto que finalmente es Código de Trabajo, y ahora en la aplicación práctica de este código. ¿Cómo valora la CTC y sus sindicatos este nuevo Código del Trabajo, las implicaciones que tiene para el movimiento sindical y para los trabajadores cubanos, y cómo están desarrollando el proceso de capacitación de los dirigentes sindicales y los trabajadores? Veíamos que todavía hay dudas, hay todavía desconocimiento sobre el Código del Trabajo. ¿Qué se ha hecho en tal sentido? Bueno, a ver, buenas noches, Randy, a todos los televidentes. Yo creo que precisamente el derecho a la participación en todo este proceso nos lo da la propia ley, partiendo del derecho que nos otorga a las organizaciones sindicales de defender y representar, valga la redundancia, el derecho de los trabajadores. Y yo creo que de manera activa nosotros hemos participado durante todo el proceso del código desde que se empezó a concebir. Y a partir del proceso de consulta que se hizo y la recopilación de toda la información durante el segundo semestre del 2013, ya con la aprobación de la nueva ley, bueno, estamos en un momento realmente que de manera protagónica las compañeras que han abordado el tema han insistido en los diferentes momentos donde todo se concibe de conjunto entre los empleadores y las organizaciones sindicales en representación de los trabajadores. Yo creo que ese amplio proceso de participación que hemos tenido, bueno, la identificación que tenemos es que nosotros, los trabajadores cubanos, los dirigentes sindicales cubanos, asistimos de esta manera a algo que es único. Eso es patrimonio de los trabajadores en Cuba y es poder participar de esta manera que lo hemos hecho, convocando a todos, buscando la participación de todos, y son de las cosas que nos distinguen y que realmente tenemos que decir con toda seguridad que son de las cosas que más le llama la atención a las organizaciones sindicales amigas que nos visitan, a los dirigentes sindicales con los que intercambiamos, porque realmente esas son de las cosas que nos hace fuerte, ¿no? Y es la manera en que nosotros hemos logrado participar en todo este proceso. Como se decía acá, incluso varios de los aspectos que fueron modificados en el transcurso del debate, del código, que tuvo varias versiones, pues pasó precisamente por las propuestas de los trabajadores en las asambleas sindicales. Efectivamente, y era de las cosas que, bueno, precisamente se hacía énfasis en toda esta etapa. Ahora, hoy, ¿en qué minuto estamos? ¿No? ¿En qué momento nosotros nos encontramos? Primero, estamos en la preparación, porque nosotros tenemos que participar en 3 momentos fundamentales. Olguita explicaba, uno es el fortalecimiento de los casi 14.000 órganos de justicia laboral que tenemos en todos los sectores, en todos los sindicatos, en todas las provincias del país,
para lo cual ya concluimos un proceso de capacitación donde participaron en todo el país más de 4.000 trabajadores, dirigentes sindicales, especialistas y funcionarios del Ministerio de Trabajo, asesores jurídicos de los centros fundamentales, directores, direcciones administrativas de empresas importantes en cada territorio, y a partir de indicaciones conjuntas que emitió el secretario general de la CTC y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, se establece un cronograma de trabajo que hasta el mes de noviembre, bueno, vamos a lograr entonces no solo organizar las asambleas, conducir el proceso de fortalecimiento de los órganos, sino también después, a partir de la responsabilidad que tiene el Ministerio de Trabajo de la preparación de los mismos, nosotros participar junto a ellos. Y ahora con ese añadido de que son más los trabajadores que van a participar del órgano. Vamos a tener más representación, por lo tanto tenemos que tener una mejor selección, y en eso fundamentalmente son entre las cosas que estamos trabajando. Participamos también que el código, en su reglamento, en los grupos de trabajo que se están creando en todas las entidades laborales para adecuar los reglamentos disciplinarios internos a la nueva legislación, que forma parte también un anexo del convenio colectivo de trabajo. Y tenemos que implicarnos porque realmente estamos en un momento donde lo primero que tenemos que comprender que en las nuevas relaciones de trabajo y en la dinámica actual que tienen las entidades laborales, con todos los cambios que se están haciendo en la economía, a tenor de los lineamientos del 6º Congreso del Partido, juega un papel insustituible el convenio colectivo de trabajo. Si siempre el movimiento sindical y su sindicato ha tenido que insistir realmente en que sea una herramienta para el trabajo, para las relaciones en cada colectivo, en cada entidad laboral, hoy reviste una importancia insustituible. Y en función de eso también, hasta el 31 de diciembre, a pesar de que todo lo que está establecido ya es de aplicación desde el 18 de junio, nosotros realmente nos condiciona el momento actual transformar y adecuar los convenios colectivos de trabajo que de verdad contengan en su contenido todos los aspectos que aquí se han expuesto, ¿no? Y para que tengas una idea, de manera implícita o no, hay 45 momentos en el código que nos dice que hay que convenir asuntos para tener un clima favorable entre empleadores, trabajadores y dirigentes sindicales, que tienen que estar reflejados en el convenio colectivo de trabajo de alguna manera. Hay un grupo de ellos que de manera implícita dice tiene que estar recogido en el convenio, pero hay otros que no puede hacerse de otra forma que no sea también por una relación que se plasme en el convenio colectivo de trabajo. Hay elementos que además del código, pues ahora añaden elementos a ese trabajo del sindicato, de los dirigentes sindicales, Gisela, porque explicábamos hace poco también acá las modificaciones, las nuevas facultades que se le han dado a la empresa estatal socialista. Y allí, por ejemplo, se habla del tema de cómo será la retribución salarial de los trabajadores, de cómo será el reparto de utilidades, y en eso, por ejemplo, tiene mucha participación también la dirección sindical en defensa de los derechos de los trabajadores. Sí, en ese sentido también, en la medida que se han incrementado las facultades y que las decisiones fundamentales se van a tomar en el territorio o en la entidad laboral, precisamente sobre esa base es que nosotros tenemos que profundizar en que todo se logre hacer de mutuo acuerdo entre el sindicato y las organizaciones sindicales. Y los trabajadores en este proceso juegan un papel protagónico. Hoy, por ejemplo, un primer paso lo tienen los sindicatos nacionales. Los sindicatos nacionales tienen que adecuar todos los lineamientos generales, también en función de las transformaciones que están teniendo los diferentes sectores. Tienen que definir un grupo de asuntos para, a partir de ese momento, dónde va a haber convenio, dónde va a haber anexo, quién firma el convenio en correspondencia con la nueva estructura que ha adoptado el sistema empresarial y en sentido general toda la economía. Es decir, que se están definiendo un grupo de asuntos. Y a partir de ahí tenemos que capacitar a todos los dirigentes sindicales para que entonces se inicie el proceso de negociación. Se creen o se seleccionen en cada colectivo laboral las comisiones negociadoras, que serán las que tendrán la responsabilidad de entonces buscar la manera de que lleguemos a un convenio que realmente sea lo que le conviene al centro de trabajo, a los trabajadores, al empleador y a los dirigentes sindicales. Así que el convenio colectivo de trabajo va a ser la expresión práctica realmente de ese código de trabajo puesto en función de los derechos y los deberes que tienen los trabajadores. Así mismo, el convenio colectivo de trabajo es la ley del centro de trabajo. Y es un proceso no poco complejo, donde tenemos que integrarnos todos,
Y repito, es muy importante la preparación y el conocimiento que tenemos que tener. Ese era un elemento que quería recalcarle, porque, por ejemplo, había una de las opiniones que poníamos al principio del programa, algunos decían, bueno, es que no siempre se pone en práctica todo lo que dice el Código de Trabajo. Eso parte de desconocimiento de los trabajadores, desconocimiento de la dirección, pero desconocimiento sobre todo de la dirección sindical, que es quien tiene en su atribución pues defender esos derechos de los y como trabajadores. Decía la trabajadora en la entrevista, no solo ese conocimiento debe ser de los empleadores, de los dirigentes sindicales, de los cuadros del movimiento sindical, sino que tienen que dominarlo los trabajadores tienen que conocer cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos, y en virtud de eso entonces poder actuar consecuentemente con lo que establece la ley, y en cada uno de los momentos tienen que conocer cuáles son las atribuciones que tiene que hacer. Es decir, que el código no solo le reconoce derechos a las organizaciones sindicales, sino que también deja claro cuáles son las funciones que tenemos en función del cumplimiento de esos derechos. Y en ese contexto, en ese momento, es que estamos trabajando, por supuesto, integrados. Somos 17 sindicatos que junto a la CTC en cada territorio, bueno, se nos avecina un segundo semestre muy complejo, con una dinámica bien fuerte. Nuestro secretario general ha dejado bien claro que la implementación del Código de Trabajo, de sus reglamentos y de todas las normas complementarias es una de las tareas principales del movimiento sindical en este segundo semestre. Y como proceso es continuo, es decir, que continuamente tendríamos que ir haciendo las adecuaciones que hagan falta para que realmente no sea caduco lo que se está estableciendo, sino que sea fresco, que tenga dinámica y que cada momento logre atemperarse a los cambios que se están llevando a cabo en el país. Sí, complejo es para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y para todos los ministerios la aplicación, por supuesto, de este Código de Trabajo, porque implica al sector estatal y al no estatal. También lo es para la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos, porque ustedes tienen representación sindical también en el sector no estatal de la economía, donde las condiciones son diferentes, donde la manera, o sea, el convenio colectivo de trabajo es de otra índole, ¿no? No, hoy realmente nosotros tenemos trabajadores del sector estatal en todos los sindicatos, en mayor medida mayor o menor medida, por ejemplo, en el sindicato del transporte, el turismo, el comercio, pero realmente el resto de los sindicatos también tienen formas de trabajo por cuenta propia y formas de gestión no estatal a través de las cooperativas que se han ido aprobando. Ahí son relaciones diferentes que también tenemos que insistir, incluso ahora en la preparación de los dirigentes sindicales, que también nosotros tenemos casi 3.000 secciones sindicales de trabajo por cuenta propia, los vamos a vincular también a su preparación, porque ellos también van a formar parte de los cambios que puntualizaba la compañera Marta, de que son de las cosas novedosas que establece el código, que para nosotros también es nuevo, que tenemos que adaptarnos a esa nueva forma de trabajo con ese sector, que bueno, ya son 468.000 en el país. Es decir, que para nosotros también ha sido una tarea bien compleja que ahora se inserta en este proceso del código, su implementación, los convenios y todas las formas que establece la nueva regulación. Asistiendo a las recientes discusiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular dentro del convenio colectivo de trabajo y dentro del papel del sindicato, también en cada una de las entidades está cómo participar más activamente en la ejecución del presupuesto y en el control, en la elaboración y después en el control de los planes de la economía. Eso también tiene mucho que ver con esto de lo que estamos hablando. Eso precisamente yo te decía, bueno, vamos a partir del derecho que tenemos, que como ley se nos da de representar a los trabajadores y defender sus derechos, pero también de todos esos derechos está la participación activa que tenemos que tener en la economía. Hoy para nosotros la economía es la tarea principal, ¿no? Y protagónicamente nosotros tenemos que lograr movilizar a los trabajadores para que realmente incidan de manera positiva en que la economía avance, ¿no? Porque esa es la aspiración que tenemos todos y la necesidad que tenemos en función del socialismo sostenible que queremos lograr para los cubanos y las cubanas. Un sindicato cada vez más activo es necesario, por supuesto, en estos tiempos de transformaciones en el país, en defensa de los derechos y también de los deberes de los trabajadores, y esta discusión, esta implementación ahora del nuevo Código de Trabajo es un momento propicio también para reafirmar esa presencia
de los sindicatos y ese trabajo de nuestros líderes sindicales. Te agradezco muchísimo, Gisela, a ti como al resto de las compañeras que me han acompañado en esta mesa muy femenina de la tarde de hoy, en que hemos intentado acercarnos a los elementos fundamentales, a las cosas más importantes que se reflejan en el nuevo Código de Trabajo, pero por supuesto hay otros elementos, otros detalles que a lo mejor a usted le interesa y que nos lo ha hecho llegar a través de la llamada telefónica o del correo electrónico o sus comentarios en los sitios web, y que tendrán la oportunidad de también ampliar mañana. Foro debate en el sitio web Cuba Debate sobre el Código del Trabajo. Estarán invitadas nuestras panelistas desde las 10 de la mañana. Estaremos en ese foro con los cibernautas y después 7 de la noche de nuevo aquí en nuestra mesa redonda para responder lo más posible esas opiniones e interrogantes que ustedes nos hagan llegar. Les recomiendo también esta noche, 10:30 de la noche, reanudamos nuestras mesas redondas internacionales por Telesur, la primera parte de una entrevista que hicimos recientemente con el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass durante su visita a nuestro país. Y mañana, por supuesto, de nuevo aquí en nuestra mesa redonda con el Código del Trabajo. Me despido con nuestras imágenes del día, la violencia que sigue ejerciendo Israel contra el pueblo palestino en Gaza. Nuevos crímenes en Gaza, nueva expresión de esa violencia israelí contra el pueblo palestino. Muy buenas noches. Thank you.